Esto es Torre Fuerte. Escuchemos el mensaje Nuestro Corazón con el pastor Edgar Cerez, dando inicio a la serie Influencias que marcan nuestra vida. Gracias a Dios por el tiempo en el cual podemos estar aquí, alabando y bendiciendo al Señor. El día de hoy estamos empezando una nueva serie. Es una serie que va a ser larga, va a durar varias semanas. No recuerdo si son 8 o 9 semanas que vamos a estar trabajando en esta serie. Y esta serie se llama Influencias que marcan nuestra vida. Ahora, ¿de qué vamos a estar hablando en esta serie? Bueno, de aquellas cosas que son una influencia que marcan nuestra vida. Ajá. Vamos a hablar de papá, de mamás, de los abuelos, vamos a hablar de la escuela, compañeros, experiencias, situaciones, etcétera. El día de hoy vamos a hablar acerca de nuestro corazón. ¿Por qué se llama nuestro corazón? Bueno, porque lo queremos más o menos emparejar con el día miércoles. El día miércoles es 30 de abril, el Día del Niño. Yo sé que todos ustedes, sin importar su edad, va a publicar fotos de usted de chiquito, de chiquita, cuando se veía y dices, ay, qué bonito, ay, mira qué hermosa, pero ¿qué le pasó? No, pues quién sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo nuestro corazón determina quiénes somos? Nuestro corazón determina desde pequeños quiénes somos ahora y cómo nos comportamos ahora. Un muy, muy buen amigo mío, íntimo amigo mío, llamado Gabriel García Márquez, decía, la vida no es lo que has vivido, sino cómo lo recuerdas y cómo lo cuentas. Y es verdad en el sentido de que tú puedes vivir una experiencia, o dos personas pueden vivir una experiencia similar, pero dependiendo de cómo sean las personas, puede tener un impacto diferente. Yo alguna vez he platicado aquí en la plataforma que cuando era pequeño, como de 5 años, 6 años, me perdí en la Ciudad de México. Para mí fue un trauma. Cada vez que lo platico, agarro posición fetal, me chupo el dedo y platico cómo estuve perdido en la Ciudad de México. Pero al mismo tiempo, eso es increíble, al mismo tiempo que yo me perdí, se perdió mi hermano. O sea, como la canción de Cepillín, que nos perdimos los dos. Y no critiqué a mi mamá, fueron circunstancias, pero se perdió mi hermano y nos encontramos perdidos. Estando perdidos nos encontramos. Y él cuando lo platica riéndose. Estuvo padrísimo. Fue la misma experiencia, pero cada quien lo cuenta diferente, ¿no? La Biblia, ya no voy a hacer relación a García Márquez, pero la Biblia también habla de eso. El Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dicho de otra forma, si Dios no coloca los ladrillos correctos, entonces yo voy a colocar ladrillos que a lo mejor van a ser incorrectos, que a lo mejor están mal, que a lo mejor ahorita se van a ver bien, pero dentro de 5, 10, 15, 20, 30 años se va a ver que ese ladrillo estuvo mal colocado, que esa pared estuvo mal colocada. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, ¿cómo debemos edificar nuestra casa? ¿Cómo debemos construirnos desde que somos pequeños, desde que somos niños? Esta predicación entonces habla mucho de tú y yo cuando éramos niños, pero también habla de nuestra relación con los demás, y que esta relación con los demás muchas veces depende de qué fue lo que sucedió cuando éramos niños, cómo estamos educando a nuestros hijos, cómo nos educaron a nosotros y cuál es la relación que hoy tenemos con nuestros papás, aunque ya somos adultos, con nuestros esposos o esposas, con nuestros propios hijos, y cómo todo esto se relaciona con nuestra niñez. Hay muchas cosas de las que podríamos hablar, solamente quiero hablar contigo 3. Solo 3 aspectos, solamente 3 cosas que nosotros aprendemos que tenemos que construir, permitir que Dios construya nuestra casa con estos 3 elementos fundamentales. Voy a hablar del primero. Hay una serie, no la estoy recomendando porque creo que este no es el lugar correcto para recomendar series de Netflix, pero hay una serie en Netflix que no es cristiana. Hay una serie en Netflix que yo no le recomiendo que la vea con sus hijos porque está fuertecita, si es que usted ya la vio, que se llama Adolescencia. Levante la mano si ya la vio. Ok, algunos ya la vieron.
tiene algunas, desde el punto de vista de cine, está padrísimo que con una sola toma todo el episodio, son cosas muy bonitas. Pero la serie en sí tiene un tema muy complicado, un tema muy difícil de la adolescencia precisamente. No voy a entrar en detalle por si usted la quiere ver después. Lo que sí quiero compartir con usted es que en los 4 episodios, que insisto, no es una serie para ver en familia si sus hijos son menores, porque si está un poquito fuerte, véala y usted discierna. Pero lo que quiero hacer referencia es al último capítulo, no la voy a spoilear, pero en el último capítulo sale el papá, que tuvieron una dificultad con uno de los hijos, y el papá llorando con una frustración, llorando el papá dice, ¿pero qué sucedió? O sea, ¿qué pasó? Los educamos igual a los dos. Les dimos el mismo amor a los y tratando de justificarse con su esposa. ¿No fallamos nosotros o sí? Y una frustración por no entender lo que había sucedido con el hijo. Y yo estoy seguro que usted y yo muchas veces hemos estado así, pero ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo en el corazón de mi hijo? Y no nada más con tu hijo. ¿Qué está sucediendo en el corazón de mi esposa o de mi esposo? ¿Qué está sucediendo en el corazón de mis padres? ¿Por qué mi hermano ya no me habla como nos hablábamos cuando éramos adolescentes o jóvenes? ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Y quisiéramos entender todo esto. Y la Biblia nos da una respuesta muy hermosa. Acompáñame por favor a 1 de Corintios, un pasaje muy conocido, 1 de Corintios capítulo 13. ¿No te gustaría en algún momento saber, conocer qué es lo que está sucediendo por el corazón de tu hijo? Sobre todo si tu hijo nada más se comunica con monosílabos. Sí, no, ajá, ok. ¿No te gustaría saber qué está sucediendo en el corazón de tu papá o en el corazón de tu esposo o tu esposa? ¿O qué está sucediendo en el corazón de tus hermanos? Ok. 1 de Corintios capítulo 13 dice lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y si entendiese todos los misterios y toda la ciencia, aún si comprendieses el corazón de tu hijo, aún si supieses cada pensamiento que tiene tu hijo, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero si no tengo amor, nada soy. No me sirve de nada saber qué sucede en el corazón de mi hijo, qué sucede en el corazón de mi pareja, qué sucede en el corazón de mis padres, si no he entendido el amor profundo de Dios. El primer ladrillo que Dios coloca cuando construye tu vida y mi vida es el amor. El primer ladrillo que toda persona necesita tener claridad es el amor. Yo necesito tener la certeza del amor de Dios, porque cuando tú y yo entendemos el amor de Dios hacia nosotros, nuestra vida se construye correctamente. Cuando trabajo con los jóvenes en el Ministerio Juvenil, cuando trabajo con ellos y cuando vemos estos temas, yo siempre les digo, ¿te has dado cuenta? Y a los jóvenes que están aquí, porque veo que hay varios jóvenes presentes, ¿te has dado cuenta que las decisiones, bueno, para todos en general, ¿te has dado cuenta que las principales decisiones de tu vida tú no las tomaste? Ahí empieza el amor, cuando tú entiendes que las principales decisiones de tu vida tú no las tomaste. Acompáñame por favor al Salmo 139, yo sé que todo el mundo lo conocemos. Salmo 139. ¿Cuáles son las principales decisiones, las decisiones más importantes, más fundamentales de tu vida y que tú no las tomaste? Empezamos con la primera. ¿Cuál es la primera decisión en tu vida que tú no tomaste? Nacer. Tú no lo decidiste. Yo no lo decidí. Nacer. Y hay un entendimiento del amor de Dios cuando tú puedes responder estas preguntas. Yo no lo decidí. ¿Quién lo decidió? Salmo 139, versículo 13. David entendió perfectamente y dijo, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Yo no lo decidí. Las decisiones más relevantes de tu vida, las decisiones de aquellas cosas que tú no puedes cambiar, las tomó Dios. Primero, nacer.
Y aunque digas, ¿cómo que yo no puedo cambiar eso? Por supuesto que puedo hacer y puedo hacer algo como... Bueno, sí, pero ya naciste. Y aunque después mueras, ya naciste. Y a lo mejor algunos dirán, bueno, está bien, pues ya nací. Pero padre, yo no quería nacer, ya me hiciste nacer. Pero en serio en esto, o sea, así, esa decisión tampoco fue tuya. Ok, Señor, bueno, está bien así ya. Ok, va, ok. No me gusta, pero lo entiendo. Pero en México, en Cholula, padre, ¿en serio? Amo Cholula, por cierto. Bueno, ok, Señor, está bien, ya, ok, está bien. Y en esa familia son 10 hermanos y yo fui el 11, o sea, ¿por qué las principales decisiones en tu vida tú no las tomaste? Y David lo entendía perfectamente bien. Él decía, tú me formaste en el vientre de mi madre. Versículo 14, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras y estoy maravillado. No fue encubierto de ti mi cuerpo, en lo oculto fue formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, pero mi embrión vieron tus ojos. Eso significa poéticamente, tus ojos vieron mi embrión. Es lo que está queriendo decir. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Si algo David había entendido perfectamente es el amor de Dios. Señor, gracias porque tú me amas. Y si yo nací donde nací, en la época en la que nací, en la familia que nací, con el físico que nací, es porque me amas. Cuando tú comprendes el amor de Dios, tu vida cambia. Tu vida es totalmente diferente. Y cuando tú entiendes el amor que Dios te da a través de tu familia y a través de las personas, tu vida es otra. Si tú eres papá o mamá, déjame enfocarme un poquito en ti. Si tú eres papá o mamá, yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué tan seguros están tus hijos de tu amor incondicional hacia ellos? Y yo me alegro mucho que la mayoría de los que están acá, tu respuesta va a ser muy seguros. Te felicito, gloria a Dios. Si de algo deben estar seguros tus hijos, pueden tener muchas dudas respecto a ti, pero algo que nunca, nunca, nunca deben dudar tus hijos es que los amas. Si algo no deben dudar en tu familia, cada uno de los miembros de tu familia, es que los amas. Si algo no deben tener en duda tus padres, es que los amas. Puede tener muchas dudas respecto de mí, mi papá o mi mamá, pero no duda que lo amo. Mi hijo y mi hija pueden tener muchas dudas. Mi hija no sabe si estudió lo correcto o no. Mi hijo no sabe si estudió lo correcto. Puede tener muchas dudas, pero algo que no tiene duda es que yo lo amo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tienen dudas respecto de tu amor, se van a dar muchas consecuencias. Si tu hija, papá, tiene dudas respecto de tu amor hacia ella, va a buscarlo con todos los jóvenes de la universidad. Si tu hijo tiene dudas respecto de tu amor, va a empezar a buscarlo en otro lugar, en otros brazos que le hagan sentir la seguridad, la certeza, el confort, la confianza que tú no estás depositando en él o que no estás depositando en ella. ¿Por qué? Porque el amor es una necesidad fundamental del ser humano. Fundamental. Si de algo no deben dudar tus hijos, es del amor que tienes por ellos. Porque el amor determina nuestra vida. Alguna vez ya lo he platicado, pero por la gracia de Dios, a los 10 años de edad yo recibí a Jesús en mi corazón. Y aprendí a amarlo y aprendí a crecer, pero yo era un niño que no tenía dudas de quién era Dios, pero tenía muchas dudas de mi relación con Él. Yo de algo estaba totalmente seguro cuando era adolescente, que cuando yo llegue al cielo, te lo estoy diciendo en serio, que cuando yo llegue al cielo yo tenía la certeza de que Dios me iba a preguntar, o alguien me iba a preguntar, ¿llegaste al cielo? Pues ya te moriste, ¿no? Llegaste al cielo. Nombre, Edgar Cerez. Entonces iba a empezar así, Cerez. No, pues no estás, mano. De eso tenía certeza. No, o sea, yo sé que cuando llegue no voy a estar.
¿Cuál era mi confianza? No, es que Cereza es con C, no es con C, es con S. Perdón, pues ya. Pues no estás, man. Yo tenía certeza de eso. No voy a pasar. O sea, no voy a pasar. Yo sé que no. Y toda mi vida fue así. Y nunca entendí por qué. Fui con varios pastores y les preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué tengo este miedo? No, pues es que tienes que nacer de nuevo. No, pues es que tienes que hacer eso. No, es que hay pecado en tu vida. Es que necesitas ser exorcizado. Y, ay, me sacaron los chamucos. Pero seguía con miedo. Seguía con miedo. Y aprendí a controlarlo. A controlarlo. De tal manera que me di cuenta que mientras no toquemos temas que a mí no me gustan, ahí la llevo bien en mi vida cristiana. Pero de repente cuando mi papá, porque así era mi señor padre, mi papá de repente decía, hijos, quiero decirles, váyanse preparando, yo creo que en unos años me voy a morir. Yo me enojaba, papá, no hables de esas cosas. Esas cosas no se hablan en la mesa, papá. No es que no se hablen en la mesa, es que no me gusta tocar ese tema. Simplemente no puedo, me da miedo tocar ese tema. Hijo, pero es que me voy a morir. Pues, papá, por favor. ¿Y sabes en qué momento lo tuve que reconocer? Cuando un día en la madrugada, mi hija tenía como 6, 7 años, no, como 7, 8 años, se acerca, me despierta y me dice, papá, tengo miedo. Miedo, pero miedo que te salió una mano peluda, se te apareció algo. ¿Qué tienes miedo? Aquí está tu papá que te defiende. Tengo miedo de morir. Y yo dije, wow, ese soy yo. Ese soy yo. Lo que no he podido resolver, también mi hija tampoco no lo ha podido resolver. Y dije, Señor, lo tengo que resolver. ¿Cuántos años ya tenía? Fíjate, ya tenía hija. Y entonces empecé a estudiar, Señor, ayúdame a entenderlo, ayúdame a entenderlo. Y lo entendí perfectamente. ¿Sabes por qué tienes problemas, Edgar? Porque no has entendido el amor de Dios. Porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Y porque el amor de Dios hace, dice Juan, que tú y yo tengamos seguridad en el día del juicio. No por tu justicia, no por tus obras, sino por el amor de Jesús. Cuando yo lo entendí, dije, wow, Padre, soy libre. Wow. No es que estuviera enchamucado, es que no había entendido la profundidad con la que Dios me ama. Ahora, ¿te das cuenta el peligro que hay? Que yo no había entendido el amor de Dios, que mis hijos no entiendan mi amor. De tal manera que de repente yo puedo sentirme un buen padre. Digo, no soy el mejor, pero ahí más o menos lo llevo. Pero tú y yo tenemos que reconocer que tarde o temprano tenemos que aceptar que somos peores padres de lo que pensamos que somos. Porque de repente cuando en la iglesia el predicador dice, si tú estás herido en tu corazón, levántate, y se levanta tu hijo, tú dices, ¿qué hubo? ¿Llora por qué? Si te he dado mi vida. Porque somos imperfectos. Porque aún amando a nuestros hijos los podemos lastimar. Más aún si no estás presente voluntariamente. Una cosa que no es que no estés presente porque Dios te llevó a su presencia. Pero otra cosa es porque voluntariamente decidiste no estar presente en la vida de tu hijo. Y eso es otra cosa. ¡Wow! Qué importante es que tú y yo tengamos una certeza del amor profundo de Dios. Para que yo pueda amar profundamente a mis hijos, profundamente a las personas que me rodean. Tengo que entender primero lo que es el amor profundo del Padre por mí. El primer ladrillo con el cual Dios quiere construir mi vida es entendiendo su amor. Ahora, segundo ladrillo que quiero compartir contigo. ¿Sabes cuál es el problema de nuestro amor? Que nuestro amor está contaminado por nuestro pecado, porque somos personas pecadoras, porque somos personas imperfectas. ¿Quieres que le vaya mal a tu hijo? ¿Quieres que a su vida venga condenación de parte de Dios? La Biblia nos da la receta. ¿Sabes cuál es la receta?
déjalo hacer lo que quiera sin autoridad y sin límites. Ámalo sin autoridad, sin límites y dale todo. Acompáñame a Romanos capítulo 13. Si el primer ladrillo que Dios utiliza para construir en nosotros nuestro corazón es el amor, el segundo es la autoridad. Romanos capítulo 13. No es una predicación dirigida, es una predicación para todos, pero voy a hablar mucho de los jóvenes en esta parte, sobre todo para aquellos jóvenes que no suben a mi reunión de jóvenes. Como usted no sube, ahora yo bajo para que. Romanos 13, versículo 1. Sométase toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. De tal manera que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Si tú te resistes a la autoridad de tus padres, estás acarreando condenación para ti. Es lo que dice la Biblia. O al revés, papá, si tú permites, porque muchas veces no es el hijo, sino tú has permitido que tu hijo haga lo que quiera, el rey de la casa es tu hijo, entonces estás garantizando que va a haber condenación en su vida, porque tú lo estás permitiendo. Dice la Biblia en Corintios y en Efesios que la cabeza y la autoridad en la familia no es el varón, para todos los varones que ya estaban preparando la voz potente de el varón, no. La cabeza y la autoridad en la familia es Cristo. Hay personas que le dicen a Cristo, Cristo sí, pero mira, bájate tantito del trono porque se va a sentar mi hijo. Porque aquí se hace lo que mi hijo quiere. Si mi hijo quiere, se hace. Si no quiere, no se hace. Es que no quiere, pues no vamos. Es que yo no me gusta, pues no. Y se hace lo que el niño quiere. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás permitiendo que tu hijo viva en pecado. Estás permitiendo que tu hijo viva en pecado. Lo he dicho en otras ocasiones. Hay un pasaje en la Biblia, en Éxodo y en Levítico, y en Mateo también, pero Éxodo y Levítico, lo que se conoce, Dios, para garantizar la justicia en Israel, estableció un principio, y el principio es ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida, herida por herida. Y hay otras dos que me faltan porque son 8. ¿Cuál es el concepto de esto que dijo? ¿Qué significa ojo por ojo, diente por diente? Muchos piensan que es venganza. No es venganza, es justicia. ¿Por qué? Porque cuando Dios dio esta parte de ojo por ojo, mano por mano, diente por diente, pie por pie, vida por vida, significa, si tú lastimas a alguien y pierdes su mano, ¿qué es lo justo? Pues que tú pagues lo que corresponde a una mano. No, o que pagues con tu mano, ¿sale? O sea, no es de que por tu culpa la persona perdió una mano, te digas, bueno, pues le pago como una uña, ahí está el manicure. No, o sea, tienes que pagar lo que corresponde. Es un concepto de justicia. Si lo que tú hiciste, déjame ver, en lugar de mano, ojo, pie, porque ese se escucha, pero déjame moverlo. Si tú atentaste contra una persona y su integridad se vio afectada en nivel 2, ¿qué es lo correcto? Que el castigo que tú tengas sea un castigo nivel 2, ¿sí me explico? Es un concepto de justicia. Eso es lo que quiso enseñar Dios, justicia. No puedes quitarle la vida a una persona porque en la calle te lo encontraste y lo viste feo y le dijiste una grosería. O sea, no es compatible. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, vas en la esquina, vas en la calle y te encuentras una persona que te cae mal, pero como tú eres cristiano no lo puedes ofender, o lo tienes que ofender bíblicamente y le dices fatuo, ¿no? Porque así dice la Biblia, no me acuerdo qué dice, pero qué significa, pero dice fatuo. ¡Fatuo! Bueno, ya lo ofendiste. Como lo ofendiste, entonces te quitamos la vida. No corresponde. El delito y el castigo tienen que corresponder. Solamente, bíblicamente, solo hay un delito que no corresponde. Solo hay un delito bíblicamente que está por acá y que la consecuencia y el castigo está hasta acá. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Faltarle el respeto a tus padres. ¿A qué no te la sabías, verdad?
faltarle el respeto. No dice golpearlos, no dice, aquel que le faltare el respeto a sus padres, sácalo del pueblo y mátalo. ¿Por qué? Porque es una persona que ha perdido respeto por la autoridad. Y si no tiene respeto por sus padres, menos va a tener respeto por Dios, menos va a tener respeto por su palabra. Va a contaminar el pueblo, deshazte de él. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Pero hoy lo que hacemos es que no nos deshacemos de él, sino que lo sentamos en el trono de la casa. Papá, es que papá me gusta, sé que no es cristiano, pero me gusta. Y tú dices, ay, Dios mío, bueno, está bien. Hay dos pasajes, o hay dos personas que cometieron errores similares. Número uno, rapidísimo, los papás de Sansón. Dice la Biblia que Sansón llegó con sus papás y les dijo, papá, mamá, me gusta esa mujer filistea. Y sus papás le dijeron, espérate, ¿cómo? Espérame, que no hay mujeres aquí en Israel que conocen a Dios, que buscan a Dios, que creen en Dios. ¿Por qué te vas con alguien que no cree en Dios? ¿Por qué te vas con alguien que es idólatra? ¿Por qué te enamoras y te quieres casar con alguien que no tiene una relación de paz con Dios? Y Sansón dice, porque quiero, porque me gusta, así que me voy a casar. ¿Y qué fue lo que dijeron sus papás? Bueno, pues órale, mijo, te apoyamos. Ya ahí vamos. Ay, hijo, no, yo no digo que no está bien, pero bueno, tú sabes, te apoyo. Estás quitando a Cristo del trono de la familia y estás poniendo a tu hijo en el trono de la familia. Porque no me digas que no sabes eso. Ahora, ¿cuál es la justificación? Es que ya platicamos y nos vamos a casar. Y cuando nos casemos, él va a ser muy respetuoso y me va a dejar seguir viniendo a la iglesia. No voy a dejar de venir a la iglesia. Él se quedará viendo el fútbol y yo voy a venir en la iglesia. ¿En verdad quieres ese matrimonio? ¿Estás en verdad considerando tener un matrimonio en el cual le vas a dar a tus hijos un liderazgo espiritual inexistente? Y tú como papá, como abuelo, lo estás permitiendo. ¿Estás dando tu bendición ahí? ¿En serio? ¿Dónde está tu autoridad como papá? ¿Dónde está la autoridad que la Biblia misma te da para que tú digas, no estoy de acuerdo y no te voy a apoyar en esto? Lo siento, no. Segundo caso, Elí. Dice la Biblia, no, por cuestiones de tiempo ya no lo voy a desarrollar, pero dice la Biblia que Dios le dijo a Elí, ¿sabes cuál es tu pecado, Elí? Que has honrado más a tus hijos que a mí. Y ese es tu pecado. Tú sabes que tus hijos están teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio con su novio y con su novia y no estás haciendo nada. Se los estás permitiendo. Y hasta le dices, bueno, mijo, bueno, va, vete a tu cuarto, órale, ya. Que nadie sepa. Estás honrando el deseo carnal de tu hijo por encima de la santidad que Dios pide y demanda de él. No te extrañe que cuando sea adulto no tenga ningún respeto por ti, ni por Dios, ni por su palabra, ni por la iglesia. ¿Por qué debería tenerlo si tú le estás enseñando que la autoridad no se debe respetar? Tenemos que aprender a vivir en amor, que mis hijos no tengan ninguna duda de mi amor por ellos. Y te amo tanto que yo voy a hacer que tú vivas en la autoridad que Dios establece. Ay, papá, pero tú no eres un ejemplo de moralidad, ¿eh? Tú no eres un ejemplo de santidad, papá. O sea, también, ya te he visto, papá, no me digas. Yo te he visto. Sí, claro, y te estoy diciendo, no porque yo soy un ejemplo de moralidad. Por supuesto que no, porque la autoridad no depende de mi moralidad, la autoridad depende de la santidad de Dios. Entonces te lo estoy diciendo y lo tienes que hacer porque Dios es santo, no porque yo soy perfecto. Perdóname, yo soy tu papá y soy responsable de ti, no porque soy perfecto, sino porque Dios ha puesto sobre mí esa responsabilidad. Son cosas muy diferentes, totalmente diferentes. ¿Quieres que a tu hijo le vaya mal?
¿Quieres que tu hijo no aprenda acerca de cómo vivir delante de la presencia de Dios? Déjale hacer lo que quiera. Déjalo sin nada de autoridad. Número 1, que tu hijo no tenga dudas de tu amor. Número 2, que tu hijo no tenga dudas de tu amor y que sepa que porque lo amas, haces que él viva en autoridad, bajo la autoridad de Dios. Número 2. Y número 3, amor, autoridad. Número 3, acompañamiento. ¿A qué me refiero con acompañamiento? Y con esto termino. Por favor, cuando tengas, ya no nos va a dar tiempo, por favor, cuando tengas oportunidad, lee Deuteronomio capítulo 6, todo el capítulo, Deuteronomio capítulo 6. Ahí está lo que, ya alguna vez lo compartí, ahí está lo que conocemos como el Shema. ¿Qué es el Shema? Es esta oración de los judíos, del pueblo judío que hasta el día de hoy utilizan, que empieza: escucha Israel, escucha el Señor tu Dios uno es. ¿Se acuerdan de esta oración? Bueno, la palabra escucha, el verbo escuchar en hebreo se dice Shema. Por eso a esta oración se le llama la oración Shema, porque significa escucha. Escucha Israel, Jehová el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el Shema. Y si tú sigues leyendo Deuteronomio capítulo 6, la instrucción de Dios es: y la repetirás a tus hijos cuando te levantes y cuando te acuestes. ¿Qué fue lo que hicieron los judíos? ¿Cómo fue que lo interpretaron? Ok, entonces el Shema para los judíos se tiene que recitar todos los días, cuando amanece y cuando anochece. Hasta el día de hoy, todos los judíos, cuando despiertan, cuando amanece, recitan el Shema, y cuando anochece, recitan el Shema. Yo me imagino a Dios diciendo: esa no era la idea, eso no es lo que quería decir. No estaba diciendo que literalmente tienes que repetirlo en la mañana y en la noche. Estaba diciendo que tiene que estar presente en ti. Y en Deuteronomio 6 Dios sigue diciendo: y esta verdad de que Jehová el Señor uno es, esta verdad la colocarás en la puerta de tu casa. Los judíos son tan literales que dijeron: ok, está bien. Entonces grabaron unas placas con el Shema y están en los dinteles de la puerta de la casa de los judíos. A lo mejor tú has visto alguna serie como Chosen o alguna de esas, o alguna película, que cuando se ve que los judíos entran o salen de sus casas, besan esa placa. ¿Lo has visto? Que le dan un beso. Ok, le están dando un beso a esto, al Shema. Es el Shema, es esta oración de Jehová el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios. Eso no es lo que estaba queriendo decir el Padre. O sea, no estaba queriendo decir literal, ponlos ahí y le das beso. No, es entiende que tu casa esté construida sobre este principio. Acompaña a tu hijo, enséñale a tu hijo que yo soy Jehová, que yo soy el Señor. Enséñale a tu hijo a que me ame con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Eso es lo que estaba queriendo decir el Señor. Enséñale a tu hijo a amarme. Enséñale a tu hijo a tener una relación personal conmigo. No se estaba queriendo decir a que lo pegaras literalmente en la puerta, sino que trabajaras con tu hijo. El tercer punto que yo quiero compartir contigo: no solamente amor, no solamente autoridad. Número 3, acompañamiento. Necesitas acompañar a tus hijos en el conocimiento de Dios. Sí, hemos dicho muchas veces: Dios no tiene nietos. Es verdad. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. El que yo sea un hijo de Dios no significa que mis hijos ya son sus hijos o ya son sus nietos. Me queda claro el principio: Dios no tiene nietos, pero no puedes negar la influencia que tiene un padre cristiano sobre sus hijos. No dejes de utilizar esa influencia. Timoteo, dice la Biblia, que llegó a ser quien era por la influencia de su madre y por la influencia de su abuela. No podemos negar esa influencia que hay y que debe ser tu casa. Esta casa debe ser una influencia de una profunda relación con Dios. Y tienes que acompañar a tu hijo en esto. Y termino con esta parte del acompañamiento, y aquí quiero terminar. Hace unos días me entró la cosquilla y dije: voy a contar cuántas cicatrices tengo. Yo no sé por qué, pero desde chico aventaban piedras y todo el mundo
se movía para que no le pegaran las piedras, y si yo me movía para acá, ¡tras! Caía una piedra, y me voy más para allá, ¡tras! Me caía la piedra. Y yo decía, bueno, me voy del otro lado con el otro equipo, ¿no? Aventaban una piedra, rebotaba en la pared, se iba para allá, ¡tras! O sea, si algo malo podía sucederme, me sucedía, ley de Murphy. Entonces tengo como 12 cicatrices de mi infancia, en los pies, en las rodillas, en el brazo, en la cara, en la barbilla, en todos, dos en la cabeza. El mero día de mi cumpleaños me abrí la cabeza, ¿no? 12 cicatrices así. Y me quedé pensando en cada una de ellas. Hay 2 que fueron de adulto, entonces eso ya no fue por... Pero las otras, estuve pensando en cada una de ellas y llegué a una conclusión. En todas, mi papá estuvo presente. No que mis papás me la hizo, no. Mi papá estuvo ahí acompañándome. Mi papá estuvo ahí conmigo. Y yo dije, yo quiero estar con mis hijos. Yo quiero estar con mis hijos. Y me puse a pensar en eso, y por la bendita gracia de Dios, mis hijas no tienen ninguna cicatriz, o sea, no se han caído feo ni nada. Una de ellas tiene una pequeña cicatriz en la mejilla, pero porque su hermano le quiso dar un beso y me enterró el diente, pero pues es una cicatriz de amor, entonces esa no cuenta. Mis hijas no tienen ninguna cicatriz. Mi hijo tiene 2 cicatrices. Hasta ahorita que recuerde, una, jugando fútbol americano, lo jalan, y al momento de jalarlo, el barbiquejo, el casco, le corta aquí todo esto, ¿no? Salió del campo, aquí todo lleno de sangre, su jersey todo lleno de sangre. Cuando lo veo salir del campo todo ensangrentado, hice lo que todo papá hubiese hecho. Espérate ahí, saqué mi teléfono, le tomé 2 fotos, se veía padre con su equipo de americano y todo sangrado. Ahora sí ya, ¿no? Vete a que te atiendan. Esa es una de las heridas que tiene. La segunda herida que tiene mi hijo, la segunda cicatriz, porque nada más tiene 2, es una vez que él y yo solos estábamos en el carro guardando unas cosas en la cajuela. Me distraje, me volteé, y cuando yo me volteé no me di cuenta que mi hijo se acerca más para buscar algo en la cajuela. Entonces pues, yo no lo vi, yo volteo, agarro la cajuela y cierro. ¡Zas! Y mi hijo estaba asomado y ¡tra! Y como no cerraba la puerta, la cajuela, pues la agarré con las 2 manos. ¡Pah! ¡Pum! Hasta se escuchó ¡pum! ¡Ay, papá! Me dolió. ¡Ay, perdóname, hijo! Como todo buen papá, hice lo que todo papá haría: regañarlo, ¿no? ¿Para qué metes la cabeza? No es cierto. Ay, hijo, perdóname, por favor, perdona. Ay, no te preocupes, bien lindo, mijo, no te preocupes, papá, está bien. Ya, cerramos, nos subimos al carro, y ya que estábamos arriba del carro me dice, oye, pa, mira, y se quita la mano y me enseña todo lleno de sangre. Y en ese momento, pues lo tuve que llevar a que lo atendieran, ¿no? La segunda cicatriz que tiene mi hijo, yo se la hice. Yo sé que tú amas a tu hijo con todo tu corazón, pero tienes que reconocer que algunas heridas que hay en su corazón las has provocado tú. Y es de lo más horrible que te puede pasar como papá. Saber que aquel niño, que aquella princesa que amo con todo mi corazón, yo la lastimé con lo que le dije. Es que estaba enojado, perdóname, es que perdí el control, no supe qué estaba diciendo, perdón. Pero tú y yo tenemos que reconocer que hay varias heridas que tienen nuestros hijos que fueron provocados por nosotros, o aún peor, si tú ya eres un papá adulto, tienes que reconocer que siendo jóvenes tus hijos alguna ocasión dijeron algo e hicieron algo que te produjo una herida en el corazón. No puedo creer que mi hijo me haya dicho lo que me dijo. O sea, no lo puedo entender. No puedo entender cómo mi hijo fue capaz de decirme eso. Pero ¿sabes algo? Aún ahí, Dios está presente.
Porque dice la palabra en Isaías capítulo 53 que Él llevó nuestras heridas a la cruz. Y no nada más las heridas físicas. Las heridas que a lo mejor aún tu propio esposo o tu esposa hicieron en tu corazón. Aquella herida que tu propio hijo hizo en tu corazón. Aquella herida que tú como papá le produjiste a tu hijo en su corazón. Y que no te va a alcanzar la vida para decirle, hijo, perdóname. Hijo, lo siento en verdad, perdóname. Si yo pudiese, no lo habría hecho. Perdón. Pero ¿sabes quién sí puede hacer algo? Cristo. Cristo, porque Él llevó nuestras heridas y las clavó en la cruz del Calvario. Yo te invito a que cierres tus ojos conmigo. Señor, tu promesa es que tú construirás nuestra vida, que tú construirás nuestra casa, Señor. Haznos sentir tu amor, de tal manera que no tengamos dudas de que tú nos amas. Haznos sentir tu autoridad, de tal manera que nosotros decidamos obedecerte porque te amamos y decidamos reconocer tu autoridad sobre nuestra vida porque te amamos. Y Señor, también haznos reconocer acompañamiento, que tú estás con nosotros, guiándonos y aún acompañándonos cuando hemos sido lastimados. Incluso cuando hemos lastimado a otros, tú has estado ahí acompañándonos. Señor, queremos construir nuestra casa de acuerdo a tu voluntad. Señor, en vano hacemos lo que hacemos si tú no construyes nuestro corazón. Constrúyelo, Señor. Restáuralo. Señor, levanta nuestra familia no como yo quisiera que fuera mi familia, sino como tú anhelas que sea mi familia. Te lo ruego y te lo suplico, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.